Buenas tardes, días, noches, a la hora que usted está viendo este podcast. Cuando dejemos de creer que la unidad es la absorción. O sea, también tenía miedo en el sentido de qué va a decir la Iglesia Católica. ¿No? O sea, de que si no eres católico, bye, ¿no? O sea, hay piezas de rompecabezas que no tengo y que sé que están en los católicos. Estamos aquí en unas disertaciones muy elevadas que realmente no creo que usted le interese ver y le cambiaría seguramente de podcast. Sí, las conversaciones previas al podcast son las más profundas. Las más intensas, pero bueno. Está aquí con nosotros el padre Miguel Pro. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Bienvenido. Contento de estar con ustedes. Gracias por estar aquí en tu casa, porque literal estamos en su casa. Sí. Venimos La y casa de todos. allanamos algunos de sus territorios. Qué gusto que estés aquí con nosotros, Miguel. Gracias. sí, bienvenido. ¿Cómo te ha ido la vida? Ahí vamos, mucho Sí. trabajo, pero estamos contentos. Semana Santa. Estamos en Semana Entonces, Santa. ahorita es día intensos, pero pues muy bellos. No, pues gracias por darte el tiempo de platicar con nosotros, ¿no? Para quien no sepa, hace unos, ¿qué será? Un mes, más o menos, la parroquia francesa fue sede de un encuentro muy peculiar, ¿no? Y mucha de la audiencia que sigue el podcast de Adoremos, creo que muchos de ellos estaban muy emocionados, muchos me escribían ese día por el WhatsApp, porque algo que Dios puso en tu corazón fue tener una reunión con diferentes pastores de diferentes iglesias protestantes, ¿no? O evangélicas, ¿no? Particularmente una iglesia que yo admiro mucho, que es la iglesia de Mosaic, ¿no? Y también alguien que admiramos mucho dentro del mundo. Súper fan. Todos somos fans. Del mundo también. Y ahora media de parroquia ya Adoremos. también Ya es es fan de Jesiah Hansen, ¿no? Pastor que, por cierto, vive en Tepic, Tepic. Nayarit. Saludos a mi familia de Tepic. ¿Cómo surgió esto en tu corazón? Cuéntanos. Pues mira, yo creo que es algo que Dios puso, ya lo he dicho en algunas otras ocasiones, pero es justamente cuando yo tenía como 19 años, mi padre se va hacia una nueva familia y conoce a una mujer que es protestante, pues de otra comunidad, y pues él se convierte, empieza a hacer estudios, se hace pastor, me tocó ir a su bautizo y luego a su graduación de pastor. Entonces fue muy interesante cómo pudimos ir poco a poco, pues buscando lo que nos une. Porque sería muy fácil pelearnos cada que nos viéramos, ¿no? Claro. Y al contrario, pues fue pues como muy bello esta parte de ir buscando que tenemos 1000 cosas en común por las que podemos hablar y orar. Y pues de hecho estuvo aquí también en el evento mi papá, es primera vez que podemos hacer algo juntos. Y eso sí, realmente para mí es como natural, fue algo que se fue dando desde siempre. Tú tenías 19 años. Cuando mi padre se fue de la casa, sí. Ok. Pero fue después entonces que se casó y luego que entró a la escuela. Yo entré a los 29 años a la comunidad San Juan y entonces ya me había tocado ir al bautizo y a la graduación. Qué interesante. Y eso es para mí es muy emblemático, porque en las historias que uno escucha en otras familias, ¿no? Cuando alguien miembro de la familia, sobre todo en el contexto latinoamericano, que el contexto latinoamericano es, pues era o es medio, sigue siendo de predominancia católica, era esa la historia de el miembro de la familia que se convertía a alguna denominación evangélica y que al revés era como el parteaguas, como que desde ese entonces es como el miembro de la familia que ya no vemos o que ya no nos habla. Hay diferentes historias, pero en ti más bien fue viceversa. ¿Cómo le hago para seguir relacionándome con mi papá, ¿no? Sí, porque de por sí no nos veíamos tanto, entonces, pero era muy simpático. Me llegó a tocar ir alguna vez a la iglesia donde él estaba con su esposa, que eso también es pastora, y pues de repente la gente veía entrar un monje, ¿no? Así como que, y es el hijo del pastor, así como que así les daba algo. Fue muy bonito, la verdad, como poco a poco pues nos fuimos adaptando en ese sentido. Y reconociendo para mí que no hay, vamos a decir, que hay muchas maneras de relacionarse con Dios. O sea, amo mi iglesia católica, para mí es la mejor, pero no puedo negar que ellos tienen también unas maneras de encontrarse con Dios muy bellas. Claro. Y que hay que aprender de ellos. De hecho, pues también ustedes, ¿no? Con Adoremos yo aprendí mucho a ver qué hay de bueno allá y cómo traerlo acá. Que fíjate, qué interesante que tocas ese punto, porque parecería que en la iglesia católica hay como una especie de ceguera
¿no? A todo lo que está fuera del contexto católico y lo generalizamos, ¿no? Porque es negro o blanco, ¿no? No es bueno, no hay nada bueno, ¿no? La verdad es que me viene esta palabra a la mente, ¿no? ¿Qué de bueno podrá salir de Nazaret? Pero así lo pensábamos, ¿qué de bueno podrá salir de una iglesia que no es católica? ¿Y tú qué encontraste ahí? ¿Qué de bueno podrá salir ahí? Bueno, han sido también varias experiencias, ¿no? Me acuerdo todavía de chavo cuando iba a la escuela que me mandaba mi papá y me mandaba con los jóvenes, ¿no? De repente había cosas que me choqueaban mucho, así como que no, espérame, eso no va con lo que me enseñaron a mí. Pero poco a poco justamente es no enfocarme en eso. Para mí, pues sí, mencionábamos Mosaic, que saludamos a toda la comunidad, que también es otra familia mía, me siento como en casa. Vereda, que también espero que otro día también venga el pastor Rodolfo y y su esposa. Y entonces el hecho justo de estar allí y sentir cómo toda tu persona se relaciona con Dios, para mí ha sido algo que desde Alfa empecé como que a aprender, pero como que ahí se vive, ¿no? Entonces, para mí ha sido completamente como una revolución en mi manera de relacionarme con Dios. Aquí nosotros, como conocen un poquito la comunidad de San Juan, era como más contemplativo, como más silencio, una hora de adoración todos los días, y todavía la tenemos. Pero también el poder alabar con todo el cuerpo, exaltar a Dios, sentir a Dios en la comunidad, eso para mí ha sido algo muy grande. Que eso tú ya lo habías vivido en la iglesia de tu papá, o sea, cuando te acercabas, ibas. Sí, fui alguna vez y sí es más pentecostal, que es la denominación donde él va, pero lo viví ya más fuerte, más tanto en Alfa Londres, por ejemplo, o también ya pues cuando fui la primera vez a Mosaic. ¿Cómo te interpeló en tu corazón, en tu espiritualidad? Pues mira, hay muchas cosas que la verdad yo iba llegando y decía, eso quiero en mi parroquia. Sí, literal, desde la acogida que te dan, que pues te ven y raro, ¿no? Porque voy de monje y todo, y eres bienvenido, bien recibido. Sí. En Mosaic siempre están allí pues muy al pendiente de uno y es algo muy, muy impresionante, ¿no? Y honestamente, hasta a nivel técnico, ¿no? Hemos hablado justamente que también la primera vez que fui a Más Vida dije, yo quiero una iglesia así, ¿no? O sea, que tirar aquí, construir una vida. Pero fue muy chistoso. Tú nada más traemos a los tractores y empezamos a construir. Nada más que es territorio federal, no puedo moverlo. Pero en todo caso, ese mismo día fue muy bello porque de verdad que iba con un amigo y le decía, es que de verdad, o sea, todo me encanta cómo tienen todo ahí. Y le decía, creo que es más fácil que yo me haga pastor a que mi iglesia se convierta así un día. Y luego sale el pastor Andrés Speaker y todo el tema fue, Dios te tiene en un lugar por alguna cosa. No te vayas. Entonces ya, me regresé a mi parroquia. Con mucho gusto. Yo te tengo una pregunta. Dime. Cuando nosotros llegamos a la parroquia francesa, tú aún no eras el párroco, pero cuando tú llegaste, empezaste a escuchar lo que nosotros hacíamos por medio de las elevaciones, principalmente, que fue lo que se mantuvo más tiempo. ¿Qué de esta parte del worship impactó en ti para que nos siguieras apoyando? Porque básicamente eres el único en toda la Iglesia Católica, como párroco, que nos dejó experimentar esta parte y entrar a su iglesia y hacer todo el relajo que hacíamos por medio de la música, ¿no? ¿Qué de todo eso a ti te agradó y te llevó a traernos aquí? Me acuerdo que un padre decía que Adoremos trajo la Revolución Francesa, ¿no? Es que es muy curioso, fíjate, justamente no era sacerdote cuando yo los conocí. De hecho, 2015 nos tocó hacer el primer Alfa en la Pontificia, no sé si se acuerdan, la primera reunión. Entonces ahí fue como, ellos hacen lo que Alfa pide, ¿me explico? Entonces era como un match así increíble que se estaba haciendo y para mí, pues justamente, yo lo digo así como Asterix y Obelix, no sé si lo conozcan, yo nací en esta parte de la renovación. Wow. Y la renovación justamente que buscamos como parroquia, esta renovación incluye en uno de sus puntos más importantes la renovación musical. Y para mí ustedes eso es lo que representan. Y acá feliz de tener a este hombre con nosotros que
que cada vez, porque hay personas que, espero no echarme de cabeza, pero de repente se enteran que en misa ponemos cantos que no necesariamente fueron salidos de un contexto católico, pero cada vez tenemos más composiciones de gente católica, entonces ya no hay ninguna dificultad, ¿no? Porque es cierto, hay gente que todavía es un poco cerrada. Pero entonces para mí realmente fue... Yo como sacerdote ya nací en este movimiento, entonces no me imagino cómo vivirlo de otra manera. Wow. Me toca de repente ayudar en otras iglesias que nos piden ayuda y luego llegas y así como que, ay, extraño la música de mi iglesia, ¿no? Porque no que sea mala y me gusta mucho, pero justo el domingo pasado hablábamos y cómo ya la gente participa de estos nuevos cantos y híjole, es una sensación increíble. Los niños, tenemos ahí unas que le echan un pulmón, es increíble ver. Sí. Entonces para mí es esto, la renovación parroquial es entre la acogida, la homilía y la música como los puntos capitales. Entonces ustedes representan eso para mí. Sí, y creo que... Digo, remontando como a lo que vivimos hace un mes acá, ¿no? O sea, creo que estamos justo generando estas conversaciones en las que, o sea, queremos ver, o sea, como mostrar como estos como destellos que van surgiendo y digo, yo cuando llegué a Adoremus, pues yo creía que pues éramos los únicos, ¿no? O era el único lugar donde había como una apertura como a... como a interactuar, ¿no? con la música de Hillsong y llevarlo como a nuestro contexto católico y eso, yo llegar como a aquí donde se empezó a hablar como una cuestión de renovación parroquial y toda esta onda de Alfa. O sea, creo que para mí como el corazón que siento para este episodio es como a ir ampliando esa parte en la que hay gente que está buscando dentro de la Iglesia Católica que está buscando tener ese acercamiento, tener esas conexiones y tener esa influencia, que siento que fue algo muy importante, por ejemplo, para Adoremos, para encontrar su misión también, ¿no? Y no sé, para mí fue algo impactante que a mí el día del evento que me decían, o sea, fue una locura, ¿no? Porque había como, venía de la iglesia de Mosaic, de Vereda y los de la parroquia, ¿no? Y hablábamos, ¿no? Nosotros como de, se está teniendo un evento que nunca lo habíamos pensado. Que no lo habíamos pensado o lo Pero teníamos ya lo pensado. habíamos soñado muchas veces. Yo les compartí, incluso te lo comparto a ti, creo que se los platiqué a ellos, les decía, fíjate, a mí me asombró en un punto, porque me empecé a así como regresar el cassette, ¿no? Y ahorita que lo estás mencionando, cuando don Carlos Briceño manda a Adoremos a esta parroquia, yo le decía a Dios, ¿pero por qué ahí? Yo estaba enojado, en un cierto sentido, porque yo venía a ver a Padre Max y el Padre Max ni me pelaba, o sea, estuve viniendo como casi cuatro semana tras semana, oiga, mi cita, y él no me hacía caso. Y a la quinta vez yo dije, si hoy ya no me hace caso, ya me voy a ir a otro lado, ¿no? Y ahí en ese momento yo me acuerdo que algo me dijo, no, insiste. Bueno, ya vine, platicamos con el Padre Max, pero posteriormente yo me acuerdo que teníamos realmente discusiones teológicas con el Padre Max, Mauricio, fuerte. Yo y él, bastante en un cierto sentido de ayudarle a ver, o sea, la parroquia necesita renovarse, ¿no? Y que un poco fue de esas semillas que Adoremos aportó, ¿no? Aquí a la parroquia, porque Adoremos surgió en ese mismo contexto que tú estás diciendo. Nosotros vimos y entendimos que había un elemento pastoral en muchas iglesias evangélicas que era mucho más efectivo, uno de ellos el worship, a lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces cuando el Padre Max nos decía, ¿por qué van a poner esta música? Entonces era explicarle 20 cosas atrás, ¿no? Para que entendiera por qué una luz y no un ícono, ¿no? Que a mí me encantan los íconos, yo colecciono íconos, me encantan, pero decirle, tiene un sentido, ¿no? Y cómo, creo que el primer año fue para nosotros muy difícil duro. Aquí de entendernos y sobre todo ahora, mucho tiempo después, ahora entiendo que era lo que un poco Dios quería que hiciéramos. No era, ni siquiera era levantar Adoremos, ni siquiera Adoremos el tema, ¿no? No. Y cómo justo lo que estabas comentando, pues nos lleva a ese punto de enlazarlo a
lo que tú viviste en esta relación con tu papá, de cómo buscar relacionarme con mi papá sin que nuestra iglesia sea una razón diferente y que todo convergió, nos puso a este punto de vivir esa experiencia, ¿no? ¿Cómo ves tú los frutos de eso que se vivió? ¿O hacia dónde lo quisieras llevar tú? Híjole, yo honestamente todavía me siento como en una nube, así. Fue algo tan increíble que algo que había soñado mucho, habíamos soñado, y realmente, no sé, yo no me la acababa así, Jesiah Hansen está en mi casa, o sea, Sí. y la manera tan abierta de ambos, tanto de Pastor Emerson y de Jesiah, de venir, de estar todo el tiempo, o sea, justo cuando le escribí a Emerson, mañana, sí, claro que sí, ahí estoy, lo que ocupes, ¿no? Ok. Y es como que, wow. Hacemos la broma, ¿no? Que vamos a hacer un túnel ahora que están aquí cerquita para poder llegar más rápido. Y es muy bueno. Y alguien, sí, realmente admiro mucho también a Jesiah Hansen. Me lo presentaron desde la serie que hacía sobre los místicos, ¿no? Entonces yo decía, ¿por qué un pastor está hablando sobre nuestros santos? Lo entiende mejor que los Y católicos. Sí, lo hace lo hace. bien. O sea, la verdad, al principio sí como que me choqueaba un poco, pero luego lo vas escuchando y luego como menciona santos que ha leído y que sabe poner Que ha en estudiado, el claro. momento adecuado, y también documentos de la Iglesia Católica. Entonces, en una oportunidad que tuvimos también estar en un panel, justo es lo que yo le decía, para mí eres una imagen de lo que es la unidad, o sea, porque no estás cerrado y no solo a convivir, sino a estudiar y a ver en qué cosas convergemos, que hay cosas en común. Entonces, ¿hacia dónde vamos? No sé, yo sigo con muchos sueños, yo espero hacer otra segunda parte, evidentemente, y ellos estaban más que puestos. Rodolfo Pellegrina también está dispuestísimo a venir. Bien. Entonces, como para mí se logró, o sea, también tenía miedo en el sentido de qué va a decir la iglesia, ¿no? O sea, la iglesia católica. Y ellos mismos, no creo que diga nada que no deba, pero hasta Jesiah me decía, ¿pero puedo entrar con gorra o no? ¿O cómo quieres que me vista? O sea, a ese grado de que para ellos era nuevo también. Claro, venir. Nunca habían estado en una iglesia católica. Por lo mismo no lo hice directamente en la iglesia, así nadie me puede decir nada, fue en el auditorio, pero honestamente a mí me encantaría replicarlo. Claro. Y justamente creo, no sé si podemos de una vez hablar de esto, pero tuve la oportunidad, más bien una de las personas del diálogo ecuménico de la arquidiócesis estuvo presente en el evento. Y entonces ya me habían invitado una vez por Zoom y también estuvimos hablando sobre la unidad y me tocó también con el pastor Humberto Acero, papá. Entonces estuvimos hablando ahí, muy interesante. Y vino, y entonces ahora ya nos hacen otra invitación y dile a Emerson que venga. Y entonces así como que dice uno, wow, entonces también hay gente en la arquidiócesis que está dispuesta. Y eso también se me hizo muy, muy bello. Entonces una vez pasado el susto de que todo salió bien, de que estuvieron aquí y de que las iglesias estaban felices de estar juntos, las diferentes iglesias. Y algunos de la comunidad también abiertos, ¿no? Entonces, para mí eso es un signo claro de que tenemos que seguir adelante. En un mes y medio más o menos vamos a tener un retiro del Espíritu Santo. Y también es una comunidad de Colombia que conocimos casi por accidente y que nos dicen, es que nuestro corazón, Dios nos puso que este es el año de los católicos y queremos ayudar. Y vienen hasta acá para hacer un retiro del Espíritu Santo. Entonces, para mí es eso, así como que yo espero en Dios que esto va a potenciar y va a seguir creciendo. ¿Qué te dijeron en tu congregación, tus hermanos? Mis hermanos, hay unos que están muy a favor y que estuvieron aquí todo el tiempo. Otros de plano no dijeron nada, pero creo que es más bien un buen signo. O sea, no hubo críticas negativas, claro, no como... hubo por qué lo hiciste o qué estás haciendo. No, estuvieron abiertos, participaron, aunque sea ahí sentaditos, pero estuvieron. Y para mí lo más interesante es que si algún día dejo de ser párroco, que quienes podrían tomar la suite, ¿cómo se dice? Lo que sigue, pues el cargo después de mí, están muy metidos. Y para mí eso es, sí, ahí vamos. Y en estas acciones, por ejemplo, tú ves claramente el sentido de este llamado de la iglesia, ¿no? A buscar la unidad, ¿no? De hecho, algunos sabrán que
Cada año, que siempre es en enero, celebramos la semana. De hecho, es una semana de oración por la unidad con los cristianos, ¿no? Entonces, ¿cómo se sucede eso, no? ¿Qué dice la iglesia respecto a esta colaboración? Mira, yo estoy descubriendo en general lo que la Iglesia Católica dice. Como te decía, estoy contento y sorprendido, y saludo también a Leti y a Úrsula de la Arquidiócesis, que son los que han estado en contacto. Pero es algo que justamente descubro al mismo tiempo, ¿no? Cuando me tocó ir a Alfa Internacional, nos mandaron junto con Monseñor Samaniego, recién ordenado, y fue muy interesante porque me pusieron, según esto, como de traductor, porque iba en una familia y no hablaba bien inglés. Entonces me tocó convivir mucho con él. Entonces verlo ahí que llegó así con sus manitas, como que no se animaba, y luego al final estaba igual que nosotros. Entonces fue muy simpático que me dice de regreso: yo te iba a proponer para la Comisión de Diálogo Ecuménico. Me dice: pero te gusta tanto que me da miedo. Sí, que me vaya a convencer. Entonces me da gusto ver que hay una pequeña apertura, que no es de todos. Tenemos que también, yo creo, respetar a muchas personas para quienes siempre les enseñaron que era algo malo. Entonces estoy tratando de cambiar esa imagen, y creo que es de los dos lados. También ahora hay nuevas generaciones de otras iglesias, de otros contextos, que están abiertos a dialogar con nosotros. De hecho, yo eso lo creo muy real, ¿no? Que es un sesgo generacional. Prácticamente de mis papás para atrás, el justamente hasta hablar con un hermano evangélico era un tabú, pero una cosa que ellos creían que se iban a ir al infierno, literal. Y creo que desde una perspectiva evangélica era muy similar, ¿no? Cuando empezó Adoremos, de hecho, lo que yo hice mucho fue, yo visité como 4 o 5 iglesias grandes, Saddleback Church, Pastor Rick Warren. Me fui a hacer todo el entrenamiento que ellos tienen de una iglesia con propósito, con Andy Stanley, con Hillsong, y entendías mucho ese contexto, porque ya generacionalmente las nuevas generaciones Millennial Z no tienen esa aversión, sino es al revés, ¿no? Y lo entiendes en los dos contextos, ¿no? En Latinoamérica yo lo analizaba muy bien. Decía, fíjate, las iglesias evangélicas en Latinoamérica crecieron más que adhiriéndose al cristianismo, crecieron con una formación anticatolicismo, ¿no? O sea, y son cosas muy diferentes, ¿no? Sí, claro. Y muchas de las generaciones más adultas de evangélicos es lo mismo. Dicen, no, porque eso es anti. Es más, todas las interpretaciones que los pastores hacían era anticatolicismo, más que acercarse a... Y dentro de la Iglesia Católica era un poco similar, ¿no? El famoso, tu casa no podría considerarse católica si tú no tenías una estampita que decía prohibida toda clase de... Este hogar es católico. Ajá, esa, ¿no? No aceptamos propaganda de otras denominaciones. Pero eso se equivaldría a ser cristiano, a ser católico. Y eso está muy alejado de la realidad, ¿no? ¿Sí? ¿Tú qué le dirías a un católico que todavía tiene esta visión? ¿Cómo platicar, cómo dialogar? Híjole, con mucho trabajo. Con mucha misericordia. Sí, con mucha paciencia pido a Dios. Es que sí, hay personas justo que están muy en contra, ¿no? O sea, yo trato de entender todo este contexto, ¿no? De decir, bueno, es que no les enseñaron. Estoy acordándome justo cuando tenía como 15 años, empezó a venir también un chavo que era testigo de Jehová a la casa, ¿no? Y eso de que empiezan platicando en la puerta y luego ya se meten, y como no podía conmigo, luego trajo a la mamá y luego ya vino mi mamá, hasta que dejamos, no saben qué, pues no, como que no va por ahí. Pero es interesante que cómo ahora yo podría ayudar. Yo creo que, espero que si tu párroco invita a pastores, o sea, espero que siembre una semillita en alguien que diga, entonces no es tan malo. Exacto. Entonces yo con eso como que me doy por bien servido. Pero también nos sorprendía mucho que varios de los que vinieron a participar, en el momento de que dijeron, si alguien quiere que oremos por ustedes, que no es algo muy común en nuestra iglesia católica, muchos lo hicieron. Y para mi fortuna también hubo 2 personas que decían, padre, es que yo tenía muchas ganas, pero no me animé. Pero alguien las atrapó y les dijo, Dios te dice que... Y entonces, o sea, sí, son señales, creo, que se van dando poco a poco. Y
Insisto, yo espero que sobre todo por el testimonio de algunos que estamos en la iglesia y que somos amigos y que literal, yo creo que eso se notó. Bueno, yo lo sentí cuando estábamos aquí. O sea, no es así como que en pose no, éramos lo que somos, ¿no? Tanto con Yesaya, con Emerson, Claro. y también que vinieron de MXM también. Entonces, que vean que hay una amistad posible. Yo espero que sea una apertura en su corazón. Sí, yo creo que eso va a ir a partir de que podamos entender qué significa en realidad la unidad, ¿no? Con los cristianos, ¿no? De entre nosotros, ¿no? Y eso va a tener diferentes dimensiones. Uno, desde lo teológico, pero también desde lo práctico, ¿no? Hace muchos años yo estaba en un congreso justo en Roma. Escuchaba justo al encargado en ese entonces, que antes había un dicasterio específicamente para este tema, y él decía, creo que esta famosa unidad va a venir cuando dejemos de creer que la unidad es la absorción, ¿no? Entonces decía, no es que la Iglesia Católica va a absorber a los hermanos evangélicos, ¿no? Si creemos que esa es la intención, pues, y creo que eso está mucho en el colectivo de muchas personas, eso es lo que se cree, ¿no? Sí. Por eso hay esta ansiedad. ¿Y cuándo le vas a decir la verdad? ¿Y cuándo lo vas a convertir? Y tiene que aceptar al Papa. O sea, no tiene sentido eso, ¿no? Y él decía mucho, eso a mí me impresionó mucho, la verdadera unidad viene cuando... Y él decía, los anglicanos se convierten a Cristo, ¿no? Los ortodoxos se convierten a Cristo, ¿no? Los evangélicos se convierten a Cristo y los católicos nos convertamos a Cristo. Claro. Y dice, y por lo que parece, los que vamos perdiendo y vamos muy detrás somos los católicos. Somos los que no hemos tenido esta como conversión a Jesús. Y eso te deja pensando, ¿no? Mucho. ¿Qué piensas tú? Sí, va muy de la mano también de lo que hablábamos, como de esta onda, hablamos de los alejados y como que tenemos esta noción de convencer y de convertir y que se vean como nosotros los alejados y que se comporten. Y creo que es el mismo espíritu, o sea, y creo que llegamos a una conclusión, se trata del mensaje de Jesús, ¿no? Y qué increíble lo que comentas, ¿no? O sea, se trata de convertirse a Cristo y eso de una forma muy práctica, como lo dice Miguel, ¿no? O sea, se veía como una amistad genuina, ¿no? Y yo lo veo como con los pocos o muchos amigos que he podido interactuar, ¿no? Dentro de que sirven en Más Vidas, sirven en Vereda y hay como, no había analizado como esa perspectiva que decías, ¿no? O sea, crecimos, bueno, hace unos años se creció como en un contexto más de división, pero esta temporada está como más enfocada en otra mentalidad, o sea, está totalmente enfocada, sí, a la unidad, sí, a buscar el oro en los demás, sí, a buscar las formas en las que los demás conectan y abrazar la diversidad, ¿no? Y creo que es algo que a mí me ha impactado muchísimo y algo que me comentaban, por ejemplo, uno de nuestros amigos, creo que ya lo puedo llamar amigo, Abel, Abel Mendoza, que diseña, ¿no? Sonidos para worship y las iglesias y nada, está muy metido en eso, ¿no? Y él, lo que me comentaba aquí, ¿no? O sea, en el evento era como de, yo estoy impactado de lo que está pasando aquí porque decía, veo a un sacerdote levantar las manos y orar de esa forma y abrazar esa diversidad y decía, algo está pasando aquí. Me compartí ese corazón o sea, de su parte, como yo crecí en la iglesia evangélica en Oaxaca, en un pueblito, y son lugares donde hay más esta cuestión, donde hay división y se tiran feo, ¿no? Ahí se matan. Sí. Literal. Entonces me decía, yo quiero que y mi corazón es eso, mi corazón es que empiece a desistir eso, ¿no? Y que cómo podemos, ¿no? De cierta forma empezar a crear estos puentes, ¿no? Y salir de esa mentalidad de división. Y es que esa es la clave, los puentes. Justo en ese mismo evento en el Vaticano yo después entendí, porque también lo decía cardenal, decía, fíjate, con la iglesia ortodoxa
la Iglesia Católica comparte muchas cosas. Claro. Muchísima. Hay una riqueza impresionante. Con la Iglesia Anglicana tenemos muchos también elementos y puentes. Yeah. Pero con la Iglesia Evangélica, dice, casi no tenemos puentes ni medios de entendimiento. Es más, tradicionalmente, cuando existían estas reuniones en el Vaticano sobre la unidad de los cristianos, casi siempre quien figuraban eran ortodoxos, anglicanos, luteranos, de estas grandes tradiciones cristianas. Pero con la Iglesia Evangélica, rara vez. A mí desde ese entonces me quedó muy claro. Dije, claro, y esto fue un efecto que nunca lo pensamos, porque desde que inició Adoremos nunca se pensó de esa manera. Pero Adoremos naturalmente gesta mucho a caminos y puentes. Y para mí esa era una inquietud, ¿no? Crear más caminos, más puentes, más vías de comunicación entre iglesias, porque cuando surgió Adoremos hace muchos años, eso fue lo que encontramos. Que había todo un grupo de jóvenes dentro de la Iglesia Católica que tenían el mismo sentir. De decir, oye, pues a mí me encanta esta música, a mí me encanta escuchar a este pastor, ¿no? Obviamente yo tengo claro que nunca dejaría la Iglesia Católica y me pregunto por qué nuestra iglesia no es más como estas maneras o estas formas, ¿no? Y cómo podemos enlazar eso, ¿no? Entonces, ¿cuáles para ti serían como esos puentes, esos caminos que necesitamos seguir construyendo? Fíjense que es un llamado muy particular, ¿no? Hacia la Iglesia Evangélica. Pues justamente ahorita estaba recordando una de las primeras veces que fui a Mosaic. Al menos 3 personas se me acercaron y, ¿pero qué haces aquí? En buen plan, ¿verdad? Y luego decían, le voy a decir a mi mamá o a mi abuelita que había un padre aquí. Claro. O sea, y eso así como que... Sí. Y como diciendo, no estoy tan mal, vino un padre, ¿me explico? Entonces, eso está padre. Y luego, el hecho de hacer puentes para mí es, justamente lo dijiste hace rato, tenemos que ser verdaderamente cristianos, ¿no? Acercarnos a Cristo. Y en la medida en que lo seamos, pues nuestro corazón se abre. Y para mí justamente, lo he dicho en algunas homilías y todo, pero justamente si quiero que todo mundo se venga para acá, pues nadie va a venir. O si ellos quieren que yo me vaya, pues tampoco. Y tenemos que justamente respetar lo que hay de propio en cada una de nuestras iglesias. Pero si todos nos atrevemos a dar un paso al frente, entonces el círculo se hace más cerrado. Pequeño. Y si Cristo está en el centro, no nos vamos a quitar de algo que es valioso en mi iglesia, pero voy a estar menos lejos de los demás. Entonces, el hecho de que yo pueda dar un paso, que los que yo conozco estemos dando un paso con ustedes, entonces eso hace que los demás también se animen a dar un paso. Y para mí eso es hacer puentes. Empieza justamente con personas concretas. Entonces, si yo me atrevo a hacer puentes, si yo me atrevo a ir, si yo me atrevo a invitar, entonces ya estamos haciendo puentes. Exacto. Y que empieza con esa, ¿no? Esta idea de renunciar. Es una idea. Renunciar a la unidad significa se tiene que convertir al catolicismo o se tienen que convertir a cualquier otra denominación. Que esa es la idea, ¿no? Nos encantan las historias en la Iglesia Católica de pastor evangélico, que no sé qué, se convirtió al catolicismo y Sí. ¿no? Y se vuelven hasta promotores de esta famosa, que a mí ya no me gusta tanto, ¿no? Tiene su intención, claro. Pero cuando se usa para atacar a otras iglesias, yo creo que ha perdido su sentido, claro, ¿no? La famosa apologética, ¿no? Sí. Que es más una guerra. Y tú lo ves ahora en Twitter, ¿no? Hay gente que realmente se dedica a pelear con otras denominaciones cristianas como si pensando que así, uno, están evangelizando y dos, que ese es el enemigo, ¿no? Yeah. Y el enemigo no está ahí en esa idea. Para ti, ¿cuál sería otra idea para la unidad o para ustedes, ¿no? Ceder a esa renuncia, a renunciar más bien a la unidad, esa absorción. Fíjate que a mí, cuando yo llegué a Adoremos, yo traía la escuela así bien de los coros y cosas así, y yo pensaba muchas de estas cosas, ¿no? O sea, de que si no eres católico, bye, ¿no? O sea, y justo conocer lo que hay, ¿no? Conocer las diferentes, los carismas, todas estas cosas que hacen diferente las iglesias, que eso te lleva directamente a Dios, ¿no? Me acuerdo mucho de esta parte de que oran por ti, ¿no? Eso a mí de verdad me rompió muchas cosas en mi corazón, ¿no? Y me ayudó a acercarme más a Dios que otras cosas que yo antes hacía, ¿no? De
rezar mucho o de repetir mucho alguna cosa, ¿no? Pienso que también la música, pienso que conociendo otras denominaciones y toda la mística que ellos también manejan, nos ayuda a nosotros a abrir los ojos, porque tú llegas aquí y simplemente eso no se puede, esto no vale, lo único que vale es lo que yo conozco y la forma en la que he estado durante este tiempo, ¿no? Entonces, a mí me ayudó a romper muchos, pues sí, mucha de mi coraza de saber que yo era católica y que lo iba a tener que defender ante todo y ante todos, ¿no? Y eso me ayuda ahora a tener, como decía Josh, ¿no? Amigos en otras denominaciones y a poder compartir, ¿no? O sea, no desmeritar lo que se hace en la Iglesia Católica, sino más bien compartir y estar dispuesto a abrirte a estos nuevos horizontes, ¿no? De cómo el Espíritu Santo se ve reflejado en otras iglesias, por otras formas, por otros métodos que a lo mejor es lo que tú necesitas en el momento, ¿no? Y estas amistades que yo he podido compartir en la mesa, desayunando con mis amigos de otras iglesias, con Gaby y Edwin, los mando a saludar. Hola. Me han ayudado también a que mi corazón se llene de este espíritu, ¿no? Y entonces pueda yo también ser un espejo de Dios y ser el puente, ¿no? Para poder estar con estas otras denominaciones cristianas. Yo creo que es la amistad un buen proceso para que nosotros podamos ser puentes. Perfecto. Y yo más quería agregar en el mismo sentido, justamente que para mí fue como completar, espero no decir una herejía y me corren de la iglesia católica, pero completar algo de mi manera de relacionarme con Dios. Claro. Y hablo concretamente, en Vereda tuve la oportunidad de que me hicieran mi escáner profético y también saludo a Janice, Laura, a Isra. Y justamente, o sea, yo lloré, como no tienen idea, cuando me confirmaron cosas que yo sentía, que yo vivía, pero que creía que estaban mal porque en mi iglesia todavía no estamos tan abiertos. Y que ahí te dicen, no, al contrario, o sea, y te ayudamos. O sea, eso es para mí lo más impresionante. Claro. Y cuando quieras vamos a tu iglesia y les ayudamos y hacemos, ¿no? Entonces, realmente siento que me ha ayudado a completar mi lo voy a decir así, espiritualidad, mi manera de relacionarme con Dios y mi manera de entregarme también a otras personas a través de estos carismas también de los que hablabas y que para ellos es normal, ¿no? Y así como que para mí fue de verdad un abrir de no solo la inteligencia, el corazón, así me sentía inflamado. Casi cada que voy a Vereda salgo llorando, no sé por qué. Y a los dones del espíritu que se manejan, se presentan de otra manera, ¿no? Por ejemplo, a ver, Josh, cuéntanos, tú que has estado en la escuela de MXSM, que has convivido con otras denominaciones cristianas, ¡wow! ¿Cómo ha influenciado esto de manera personal en tu vida? Y autorizado por su párroco, que es con carta. Esto lo va a saber el obispo. De convivir y de tratar Saludos. Con otras denominaciones. Sí, creo que esta parte que también ya hemos mencionado en el podcast es por sus frutos serán conocidos, ¿no? Exacto. Y para mí fue algo muy, muy importante. También ya lo compartimos un poco en el podcast de llegas a este punto si naciste como en este contexto católico y el celo por tu iglesia y de tu doctrina, ¿no? Y te llegas a un punto en el que, pues eso, ¿no? O sea, tu avance en Dios es defender tu fe, ¿no? Tu avance en Dios es defender tu doctrina. Y empiezas, y creo que ese es el anhelo o el corazón que se empezó a detectar mucho en la gente que llegaba a Adoremus, como de, ¿por qué no puedo yo conectar con esta música o con este tipo de experiencia en la que yo me siento pleno, ¿no? Y era o sea, para mí fue como un acercamiento a lo mejor muy superficial con la música que de inicio te atrapa, ¿no? Pero para mí llegar a Adoremus fue ver, y lo voy a decir así, creo que es como una experiencia más, digo, ahorita voy a la onda ya de convivir en otros contextos no cristianos, pero que Adoremus fue como un parteaguas para mí, para dar ese paso.
ver como yo sí lo llamo una madurez espiritual. Y es como una cuestión más de los frutos, ¿no? Precisamente los frutos y empezar a ver como que, pues eso, ¿no? El mensaje de Jesús es claro, ¿no? Y el mensaje de Jesús siempre es central y creo que hay varias cuestiones bíblicas que podríamos mencionar de que nos gusta mucho esta parte de que Jesús dice, ¿no? Que habla de de la unidad, ¿no? De mi Padre y yo, que todos sean uno, ¿no? Y creo que es algo muy profético, ¿no? Y la historia de la iglesia es muy compleja, ¿no? Y todo lo que ha surgido y toda la cuestión de la reforma. Hay mil cosas que pudiéramos hablar respecto, pero que creemos que Dios ha estado en todo ese proceso. Sí, mira, eso que dices es muy interesante porque yo siempre he dicho, creo que tenemos la evidencia, si no hay que leer la Biblia y la historia de la iglesia, que cuando Dios dice algo, los humanos siempre lo entendemos mal, ¿no? Pero mal, ¿no? O sea, desde San Francisco, reconstruye mi iglesia así, ¿no? Como que lo tomamos muy literal. Sí. Y yo creo que cuando Jesús decía que todos seamos uno, nosotros entendamos, sí, que sean una misma estructura, todos obedecen al Papa y se acabó, ¿no? Claro. Y yo creo que hay un elemento ahí más místico, más, pues sí, teológico detrás de eso, ¿no? Exacto. Que yo creo, o sea, a ver, Jesús es Dios. ¿Tú crees que él no sabía cómo iba a acabar todo esto? Así en 2000 años van a acabar siendo N cantidad de asambleas, de iglesias, etcétera. Yo creo que hay un sentido diferente en ese que todos sean uno, ¿no? Así es. Sí, y creo que una cosa muy práctica es escuchen Armadillo, escuchen a Jesiah Hansen. O sea, de verdad. Es el más grande promotor. No, sí, o sea, yo creo que para mí fue una influencia muy importante porque él entiende, o sea, lo escuchas y entiende toda esta parte de la historia de la iglesia y él abraza esta parte y me gusta mucho cómo él lo dice, es una visión ecléctica, ¿no? O sea, una visión amplia y creo que él menciona mucho esto, ¿no? Hay piezas del rompecabezas que no tengo y que sé que están en los católicos y sé que están acá, ¿no? Y creo que a Dios le gusta esconder cosas en diferentes lados, ¿no? Ay, qué bonito. Y es algo que he aprendido mucho también en un contexto cristiano donde Dios te está hablando, donde Dios está en tu día a día y es algo que amo, del fruto de relacionarme con gente que está en otros contextos cristianos donde han desarrollado esta parte profética también, ¿no? Y esta parte de desarrollar el don espiritual y una relación personal, ¿no? Que es algo que nos falta mucho a los católicos porque creemos que solo por medio del sacerdote o por medio de la misa o cosas, tiene que haber siempre un intermediario para que Dios me hable y que Dios me impacte. Y no. Entonces, creo que es algo que yo resaltaría ahí. Yo me acuerdo, no sé si lo he platicado, alguna prédica seguramente, pero al igual que el hermano Miguel, el padre, yo llegué a un punto de decir, oye, es más, creo que es un sueño frustrado mío. Es decir, yo me hubiera encantado ser pastor evangélico y tener mi propia iglesia, y creo que sería uno muy bueno, de verdad. Iglesia adoremos. Pero siempre hay un pero, ¿no? Aparece alguien que se llama Jesús. Yo me acuerdo que, por ejemplo, estando en un retiro, que era un retiro evangélico en Argentina, era un retiro de sanación, de sanidad. Yo iba a eso buscando sanación, ¿no? Sanidad personal interior. Y yo veía que en el retiro, pues todo el mundo tocaban y lloraban y estaban ahí sanando. Y yo me sentía completamente ajeno a ese lugar, completamente ajeno. Esto es pre-adoremos. Y yo me acuerdo, una actividad era como irte al bosque a hablar con Dios y no sé qué. Y yo iba enojado. Yo me acuerdo que le dije a Dios, oye, a ver, si para poder sanar necesito dejar mi iglesia e irme a otra iglesia, yo me acuerdo que le decía a Dios, pues dímelo claramente. Me voy a enojar mucho, pero si eso es lo que tengo que hacer, pues dímelo, ¿no? Pasó toda la semana. Ya todo el mundo estaba súper feliz, ya nos vamos. Yo ya estaba pensando, ¿qué hago aquí? Mejor me voy a Buenos Aires a conocer, ¿no? Yo estaba viendo cómo escaparme. Y en el grupo era un grupo de conexión, ya como que ya habían orados por todo el mundo. Yo ni quería participar, la realidad. Y estaba un pastor bautista, por cierto, que dice, bueno, si ya nadie quiere hablar, vamos a quedarnos en silencio. Y
y va a ver qué nos dice el Espíritu Santo, ¿no? Y yo estaba así, ya me quiero ir. y él es el que dice, ¿alguien aquí es católico? ¿No? y todos los dedos así, ¿no? No, en mi mente yo estaba, porque veía con 2, 3 mexicanos más, yo dije, estos hijos de la fregada seguramente le dijeron, ¿no? O sea, yo a todo le encuentras uno, porque él dice, es que estoy viendo en mi mente al Papa, así dijo, estoy viendo en mi mente al Papa, por eso pregunto, ¿alguien aquí es católico? Y yo, sí. Y dice, oye, por ti nunca hemos orado. Le digo, no. Dice, ¿me dejas orar por ti? Y le digo, sí, está bien. Y entonces es en ese momento que todo el grupo ora por mí y él dice, es que estoy teniendo esta visión, dice, te estoy viendo como un hombre que va delante de un ejército, que estás cabalgando y que estás trayendo a muchas personas hacia el trono de Dios. Dice, pero esto lo estás haciendo en tu iglesia. Y él dice claramente, Dios dice que no te vayas de tu iglesia. Dime aquí. Y amarrado con grilletes. A los dos los retacharon. Gracias por participar. Ya está muy dañadito. ¿No? Sí. Wow. Y desde ahí fue como conciliar un poquito no, creo que Adoremos en un cierto sentido entró en esa misma crisis, ¿no? En una crisis en donde, o sea, somos católicos, pero los católicos no les caemos bien o no nos sentimos tan católicos, pero entonces, ¿qué somos? Pero no nos queremos ir de la iglesia católica, pero no hay un lugar para la iglesia para nosotros, ni siquiera hay un templo para nosotros, ni siquiera hay una parroquia, ¿no? Y en la parroquia donde vamos, pues tampoco no nos entendemos, pero al final de cuentas yo creo que esa esencia es lo que, al menos en mi perspectiva personal, es la que, como tú decías, me ha crecido en mi relación con Jesús, ¿no? Y ahí está el fruto del que tú hablabas. Y yo creo que justo yo siento que el Espíritu Santo está moviendo, no solo en nuestra iglesia católica, en todas las iglesias está moviendo a esta unidad, a esta apertura. Y sí, ya lo dijimos, algo generacional que viene naturalmente, pero eso creo, o sea, me he encontrado con pastores, con pastoras que les he dicho, y un día vendrías a mi iglesia, la pastora Ivonne, por ejemplo, y también Angie de Más Vida. Sí, yo ayudo con gusto. Entonces, así como que hay una apertura que decíamos, al menos ya no estamos siendo educados anti los demás. Exacto. Entonces, yo siento que es fruto del Espíritu y hay que estar muy atentos. Algo que decía también Rick Warren que me encantó es que a veces nosotros queremos hacer olas para surfear de acuerdo a nuestra ola. Dice, no, Dios ya está haciendo unas olas y tú tienes que subirte. Surfea las olas de que él va. Sí, y entonces, claro. Para mí es muy, muy impresionante eso. O sea, ¿dónde está ahorita el Espíritu Santo moviendo? Y vamos a entrarle, ¿no? Y creo que está moviendo mucho en varias iglesias y es algo que yo agradezco mucho a Dios, algo que mueve mucho mi corazón y que creo que pues tenemos que seguir trabajando. No es algo que ya acabamos, es algo que está empezando, esta unidad. Me gustó mucho varias cosas que dijeron. Esto del rompecabezas me encanta. O sea, es cierto, yo no tengo todo. Amo a mi iglesia, pero justamente hay cosas que puedo aprender de los demás. Y eso de la unidad que no tiene que ser literal, creo que esto nos va a ayudar mucho cuando logramos entenderlo y compartirlo a otras personas. Yo lo veo mucho, por ejemplo, cuando la gente viene con a mí me enoja, lo voy a ser sincero, me enoja cuando escucho gente católica que creo que una manera práctica de trabajar hacia la unidad es eso, es un poco necesitamos predicar adentro de la iglesia, del templo, ¿no? Lo acabo de ver ayer, ¿no? En un tuit de una chica, esta idea de yo estoy en la iglesia correcta porque fue la que Jesús fundó, ¿no? Y eso es un argumento que escuchas muchas veces. Sí. Y a mí me da ganas de contestarle, oye, ¿tú crees que Jesús pues no está vivo, ¿no? ¿Tú crees que realmente Jesús no vive y puede seguir alentando e infundiendo el corazón de las personas para comenzar una nueva iglesia, ¿no? Si nos regresamos al evangelio, pues es lo que Jesús dice, ¿no? Oye, estos no están con nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que Jesús dice? Déjenlos hacer. Si no están contra mí, déjenlos trabajar, ¿no? Pero va a ir mucho en ese camino de
de concientizar. Más que concientizar, yo creo que es lo que dices, que se vean esos frutos, ¿no? Que yo creo que el testimonio pesa más de qué hace un sacerdote organizando esto, ¿no? O por qué un sacerdote vino a esta iglesia. Claro, en la iglesia católica, donde la figura del sacerdote sigue siendo tiene un peso, ¿no? Tenemos un laicado muy clericalista, ¿no? Que por cierto son los que más les cuesta este trabajo. Los sacerdotes no tienen ningún tipo de problema cuando hablamos de este tipo de temas. Y, por ejemplo, ¿de qué forma podemos ver así ya práctico y así en nuestras iglesias esta unión que queremos, ¿no? Porque yo digo, la verdad es que la idea está genial, ¿no? Que vengan, que nosotros vamos y el intercambio y todo eso, ¿no? Pero ¿de qué forma así práctica ya real podemos seguir caminando en esta unidad de las iglesias cristianas? Lo primero que me viene es justamente mantenerlo en el corazón y en la oración, es decir, para que podamos tener esta apertura. Así como, no sé, rezamos todos los días por las vocaciones, deberíamos de rezar todos los días por la unidad. Para seguir abiertos. Y lo acaba de decir Oscar, pero creo que es continuar a reevangelizar a nuestros feligreses en este contexto, que es parte de la apertura necesaria y que nos cuesta mucho todavía, ¿no? Me ha tocado ya 2 veces en un evento específico de que reza por alguien de tu iglesia, y evidentemente no voy a decir nombres, pero es alguien que viene a misa todos los días y que toda la cosa, pero digo, es la persona que más necesita encontrarse con Cristo, porque, o sea, nada que ver. Y entonces justo ahí hay que seguir trabajando al interior para que esto se pueda abrir todavía más. Entonces, sí, invitar a hacer amistades, creo que ya es haciendo estas relaciones. Lo veíamos justo para el evento, ¿no? Pues yo invito músicos de aquí, de allá, y cada quien tenía gente conocida que hicimos este evento juntos. Entonces, eso es importantísimo mantenerlo y todavía acrecentarlo. Y el segundo es, sí, en la oración constante y compartir cada vez más pues ese tipo de podcast y de cosas que nos ayuden a entender. Claro. Hay algo más, se puede, no es imposible, puede. Dios puede. Porque además, por ejemplo, Parroquia Francesa tiene muchas cosas que ha como actualizado o ha reformado dentro de su propia iglesia para invitar a la gente a que no solo venga y conozca, no solo venga a la misa y la escuche, sino que realmente forme estos vínculos, ¿no? Y esto también ayuda como que a que los demás vean que no solo es un evento en específico, ¿no? Sino que estamos tratando de hacerlo de forma global, ¿no? Sí. Y creo que en ese sentido... Vengan a la misa. Sí, cuando gusten, 12:30. Algo que también... O sea, son pequeños pasitos que damos, ¿no? Pero cosas tan sencillas como que al grupo de matrimonios San Juan le cambié a matrimonios y parejas San Juan, porque hay personas que no tienen el sacramento, empezando por ahí, pero que necesitan acompañamiento. Hubo gente que dejó de venir. Pero o sea, tenemos varias parejas que son ejemplares, o sea, por diferentes circunstancias de la vida no pueden tener el sacramento, pero ya quisiera yo vivir la fe como ellos, ¿no? Claro. Y entonces, desde detallitos así, empieza uno a tener esta apertura que poco a poco podemos hacer que ya no sea tan raro, tan diferente, tan loco, sino algo normal. Eres bienvenido, ¿no? O sea, es muy fácil poner el letrerito bienvenido tal como eres, pero a la hora de la hora, cuando ya no llegan. ya cuando son como son, ya. Ten cuidado, ¿no? Tocaste un tema que yo lo quiero poner en la mesa como una forma práctica que he analizado mucho. Creo que hay algo, el lenguaje tiene una capacidad de transmitir, importa mucho. Yo sí creo que en tenemos que tener más cuidado a la hora de generar estos eventos, porque específicamente, y a veces a mí, por una cultura muy católica, se me sale, pero yo sí creo que el término protestante no lo deberíamos estar usando. No. Es muy peyorativo en ciertos sentidos. Y a veces en estas reuniones que hay con las iglesias evangélicas, para el católico no lo entiende. Él no lo entiende, él se le sale y dices, oye, no digas eso, ¿no? Claro. Pero es algo que se tiene que, yo creo que desterrar de nuestro
lenguaje. Como ahora hay muchas palabras que hace 10 años eran normal usarlas y hoy decimos no, o sea, porque es algo que no deberíamos... Vamos, si estamos en este espíritu de hermandad y de fraternidad, no se debería usar. Y otro término que creo que la gente que lo utiliza no ha estudiado lo suficiente a las iglesias evangélicas. O sea, estudió en el sentido de estar ahí, escuchar, aprender, que es el término ecumenismo, ¿no? En ciertos círculos evangélicos esa palabra es... no la uses, sí. O sea, no la uses. Y en la iglesia católica es muy normal, ¿no? De hecho, hasta nuestras oficinas de unidades cristianas se llama ecuménico. Diálogo ecuménico. Fíjate, con la iglesia ortodoxa no causa ruido, con la iglesia anglicana no causa ruido, pero con la iglesia evangélica particularmente es un término que saltan las alarmas y que probablemente es algo que dices, yo no quiero ir ahí, ¿no? Y que tiene mucho que ver también con esto que decía. Era un término que se utilizó más como una forma de descatolizar, ¿no? De crear esta idea de, es que estas personas quieren crear una sola iglesia, una sola manera, forma, y el anticristo va a usar eso. Entonces, estas predicaciones que eran como muy milenaristas en ese sentido, hay una gran generación de evangélicos que solo escuchar esa palabra es... o sea, claro. ¿Qué onda? O sea, y eso a mí me habla mucho del desconocimiento que a veces del lado católico existen sobre estos temas y que son cosas que tocan fibras sensibles, ¿no? Hace poquito acabo de estar en un evento en Guadalajara que, por cierto, me gustó mucho porque era también un foro de diálogo evangélico, cristiano, católico. Y algo de lo que creo que nos puede ayudar mucho a profundizar en esa unidad era que todos estaban compartiendo sobre sus acciones de justicia social. ¿No? Qué bonito. Y les contaba, estaba el pastor Corrigan de Camino de Vida de Perú, ¿no? Estaba, no recuerdo el nombre de una hermana de alguna iglesia, me parece que era... adventista del séptimo día. Entonces compartían mucho de su acción social y el espíritu que se formó era una cosa bien hermosa porque como que le entendieron, oye, que todos servimos en nombre de Jesús, ¿no? Y por ahí, la vía de hecho el Papa Francisco lo acaba de decir hace poquito, les quería compartir esta frase, ¿no? Este es de la Semana de la Unidad de los Cristianos de este año. Él decía, caminar y servir juntos. ¿No? Caminar y servir juntos, ¿no? Poniendo la oración como prioridad, ¿no? Y creo que eso engloba mucho un poquito lo que estamos hablando aquí, ¿no? Todo iba tan bien hasta que habló la católica. La que entró a hablar a la católica en este momento dijo una serie de cosas que yo todavía quiero creer que las dijo sin este afán de herir, pero también las decía, lo entiendo que lo decía con este afán de seguir transmitiendo la idea que como que la iglesia católica es una iglesia superior y eso no va a ayudar ni va a abonar nunca y al contrario nos va a separar y fragmentar. Por eso yo sí hago mucho hincapié que el lenguaje importa, ¿no? Sí. El lenguaje importa y esas son cosas que yo creo que a futuro pues tenemos que entender cómo mejorar, ¿no? Josh, ¿qué nos puedes decir de las formas prácticas para la unidad? Pues creo que aprender de los errores, ¿no? Y o sea, justo eso, ser como muy conscientes del corazón detrás de la unidad, que es eso, no es que todo se ve igual, no es que todos tengamos las mismas formas, pero sí como que pues aprendamos a ver lo que Dios está haciendo también, ¿no? Y ver, ya le iba a decir pastor, al obispo, ya fue el obispo a predicar a más vida en un evento de Alfa, ya se empieza a hacer eso, ¿no? Y para las personas que se entiende culturalmente, la figura sacerdotal es muy importante, entender que ya empieza a haber este diálogo y pues que eso, ¿no? Como algún momento a mí me dio como ese miedo de
aventarme a aprenderme un canto de Hillsong, ¿no? O sea, no, de verdad Jesús te diría, men, no. O sea, hay prioridades, ¿no? Y es regresar al mensaje de Jesús precisamente, ¿no? Y ya hay muchas, o sea, para mí personalmente es como, hay muchos lugares donde mi fe está siendo completada y robusta, ¿no? Y todo eso me ha servido para justamente yo poder, pues eso, ¿no? Como colaborar dentro de donde siento que Dios me ha llamado, ¿no? Y que es aquí en la Iglesia Católica y dentro de Adoremos. Y todo eso ha sido una forma en la que siento que hemos podido impactar personas y se puede impactar más, ¿no? El corazón precisamente de Jesús es dar a conocer su mensaje, ¿no? Dar a conocer y amar a las personas. Entonces, pues no sé, anímate, ¿no? A buscar, ¿no? Podcasts cristianos, anímate a ser influenciado por ello también, ¿no? Y escucha este podcast también. Yo creo que sí, o sea, yo diría baby steps, ¿no? O sea, si quieres de verdad empezar a pensar en esta parte de la unidad, la oración es fuerte, búscate un podcast y date el tiempo, la apertura. O sea, yo sé que viene fuerte la revolución, pero en realidad si aún tienes miedo, si aún tienes como esa barrera de no puedo salir así del catolicismo de una vez, ¿no? O sea, pues ir poco a poco, ¿no? La verdad, a mí sí me ha costado trabajo. O sea, no es algo que se me haya dado de la noche a la mañana. Yo siento que yo he avanzado bastante en esta parte de la unidad, pero sí, o sea, sí siento que ir poco a poco ayuda mucho, ¿no? O sea, con que le pierdas el miedo a escuchar otros mensajes, a vivir otras experiencias en otras iglesias, y que si tu vecina es cristiana, pues que no la juzgues, o sea, pues entiéndela, ámala, ¿no? Y no, no trates de imponer tu catolicismo ante ellos, ¿no? Entonces, yo creo que poco a poco puedes ir tú con pasos pequeños, abriendo estos pequeños puentes, ¿no? De tu propio corazón ante otras denominaciones cristianas, ¿no? Yo creo que la iglesia está caminando hacia allá. O sea, no solo es que nosotros lo estemos pidiendo, sino que el mensaje del Papa, hay obispos que ya están haciendo cosas, hay iglesias que ya están haciendo cosas, o sea, parroquias que ya están trabajando con esto. Y creo que hacia allá vamos. O sea, no creo que sea algo que se vaya a detener en algún momento, sino que se busca más bien que todos estemos en este mismo espíritu de ser los cristianos que Dios quiere para este mundo, no solo para esta iglesia, ¿no? Sí, y yo creo que en el sentido principal es para qué o por qué, ¿no? Porque quizás mucha gente que escucha eso que estás diciendo, lo primero que van a decir, estás relativizando la fe, ¿no? Relativista, ¿no? O estás diluyendo, ¿no? O sea, como para qué yo voy a querer escuchar un podcast de un pastor evangélico, ¿no? Cuando yo solo escucho a lo que dice el Papa. Tiene sentido, ¿no? Pero el punto detrás es eso, es por qué. Y creo que hay al menos un grupo de personas que Dios ha incitado a sembrar en el corazón de tender estos puentes, ¿no? Como el Padre Miguel, ¿no? Lo hablábamos nosotros, ¿no? Adoremos implícitamente, aunque no lo queríamos hacer en un inicio, o sea, no era el objetivo principal, creó estos puentes de oremos juntos, hagamos música juntos, hagamos worship juntos, ¿no? Y demostrar que había una riqueza. Y esto la iglesia ya lo ha dicho, ¿no? El Espíritu, lo ha reconocido, el Espíritu Santo está en otras denominaciones cristianas, ¿no? Ahí está. Y el Espíritu es algo que tiene que decir. Y eso es muy fuerte, porque prácticamente es pelear contra el Espíritu Santo o no es tratar de oír o ignorar lo que el Espíritu Santo hace en otras iglesias cristianas, ¿no? Sí. Que aquí la clave del asunto es que es la identidad, ¿no? Todos somos cristianos. Que tenemos un apellido diferente, pues no importa, pero de base todos somos cristianos. Y creo que por ahí caminar, ¿no? Hacia adelante. Hacia adelante. Y creo,
muy de acuerdo con lo que dices, pero justamente porque al menos yo siento, no puedo abarcar todo lo que Jesús sueña. Pero este es un sueño de Jesús, Él lo dijo, ¿no? Ya lo habíamos mencionado y está en el Evangelio de Juan, que sean uno. Entonces, si es un sueño de Jesús y yo puedo hacer algo... Vale la pena. Claro. Y él pone el patente, ¿no? O sea, no es algo que yo esté inventando, es algo que Él quiere para su iglesia, que Él sueña, pero me gustó mucho, insisto, en que hay que hacer la interpretación en 2024 de este sueño de Jesús en el contexto actual de nuestra iglesia. Claro. Sí, y es lo que decía, no es que Jesús en el 2024 está, pero ¿cómo pasó todo esto? Yo creo que él ya lo veía, Claro. Sí, él ya sabía, sí. Y cómo su sueño sigue vigente y cómo eso, pues su oración se vuelve nuestra oración práctica en la amistad, en el orar juntos, en el servir juntos. A mí me gustó mucho lo que decía Yesaya. Pues lo que sigue es eso, invitarnos a nuestras casas a comer, a hacernos amigos, o sea, más allá de hacer eventos, que nos encantan eventos, pero el punto no son los eventos, ¿no? Sí. Va por ahí. Algo con lo que les gustaría cerrar este podcast, ¿qué se llevan? ¿Qué quieren dejar? Bueno, yo nada más, cuando habla Padre Miguel, me acordé mucho de lo que Dios me hablaba a mí el día del evento, ¿no? Que era que todos íbamos a estar reunidos alrededor de una fogata, ¿no? Del fuego que nunca se apaga, ¿no? Y todos disfrutando, todos en este ambiente festivo, chill, así rico, ¿no? Yo creo que eso es lo que viene para esta iglesia, ¿no? Hacer puentes para poder compartir ese fuego de Dios que nunca se apaga. Sí, creo que me gustaría como unirme a esa respuesta de por qué estamos hablando de esto también, ¿no? Y es como la continuación de este sueño que dice Jesús, es que ellos vean que somos uno para que crean también, ¿no? Y para que crean. Y eso va a ser congruente el mensaje de Jesús. Y eso va a ser más impactante y creemos que por medio de ahí también viene una renovación y por medio de ahí viene todo esto que hemos estado platicando en el podcast, este corazón de acoger a las personas, les va a hacer sentido, obviamente, ¿no? O sea, y es como, porque mucho a lo mejor del contexto de que la gente no se acerque tan a la iglesia, pues están hechos bolas, ¿no? Ni ellos se ponen de acuerdo, ¿no? Entonces es como trabajar ese amor de una forma interna y eso. Para mí es como una familia enorme, ¿no? Y yo ya no puedo vivir de otra forma mi fe. Entonces, creo que es abrir este panorama para que esto nos va a abrir la puerta justamente a poder ser. Y eso, no buscamos los números ni buscamos como de las estadísticas, pero sí buscamos mantener auténtico el corazón de queremos que más personas se encuentren con Jesús, ¿no? Y creo que de cierta forma eso para mí ha sido como una forma de entender más el mensaje de Jesús y ponerlo en práctica, ¿no? Por medio del amor y de la unidad. Híjole, son varias cosas. Hablabas de baby steps y me viene mucho a la mente, justo como decías, Josué, también tenemos que empezar por nuestra propia iglesia. O sea, me acuerdo mucho que hace un par de años, que en la famosa megamisión de octubre, ¿no? Nos pusimos de acuerdo las iglesias de alrededor para hacer una obra común. Y entonces la gente decía, ¿pero a dónde lo tengo que llevar? A la que quieras. ¿En serio? Sí. Y se les hacía raro que estuviéramos trabajando juntos. Y digo, pues, ¿cómo vamos nosotros a pedir la unidad con otros cuando entre nosotros a veces no nos entendemos? Claro. Entonces hay que empezar también desde allí. Y el otro es justo creer en eso que pone Dios en nuestro corazón. O sea, porque a veces... justamente como no siempre es tan sencillo o no tan bien visto como queramos llamarlo, pero entender que si Dios pone en mí ese sueño de ser puente, así como que cada vez me encuentro con más gente que también quiere, más hermanos y hermanas que quieren, que tienen ese mismo deseo. Y eso es genial. O sea, no estoy solo, no estoy tan loco, o somos muchos locos, no sé cómo decirlo, pero pues es algo que llena mi corazón y que quiero poder seguir sirviendo a Dios como puente. Qué hermoso, qué bonito. Yo cerraría justo haciendo una invitación a los católicos que están viendo este podcast, eso, que sea un tema que si les interpela, que si
conflictúa, que se choca, que si violenta, si enoja, pues ni el violento, ni el enojo, ni querer ganas de pelear, eso no viene de Dios. Eso es más de nuestro corazón egoísta, ¿no? Viene más de ahí. Y más bien es algo que debería ser tratado mucho en la oración, ¿no? Dios y tú y Dios, ¿no? Me estaba acordando ahorita que en el 2012 fuimos a la conferencia de Hillsong, fui con Miguel Marzán y estábamos en casa de Tony Romero y en la noche nos invitaron a cenar a casa de Chris Méndez. Fuimos a cenar ahí. Y había muchos, como es la conferencia de Hillsong, quien va son puros pastores. Y había un pastor, daba no sé de qué denominación, pero probablemente era evangélico chileno, que de verdad estaba muy molesto de que estábamos ahí, ¿no? Y como que no se le ganó, o sea, no pues, se aguantó, ¿no? Y en algún momento empezó como, se tienen que convertir, si no, no están aquí, ¿no? Y como que vivir eso desde el otro lado, al contrario, de hecho, Miguel y yo nos volteamos a ver como hasta entendemos por qué lo está haciendo, ¿no? Probablemente nosotros en su lugar haríamos lo mismo, ¿no? Y él, inclusive, uno de los pastores le dijo, oye, aquí no es tu casa, ¿no? Ya haciéndole como referencia de bájale 2 volúmenes a tu discurso. Ellos son mis invitados, ¿no? Y aquí todos somos, y inmediatamente todo el mundo, oye, ¿estás bien? Discúlpanos, perdónanos. Y eso me recuerda ahorita porque de verdad, si también hay aquí algún hermano evangélico viendo este episodio, que ojalá y sí, yo sí les quiero pedir perdón en nombre de todos los católicos del mundo que nos están viendo. Católicos. Si alguna vez alguno de mis hermanos les ha hecho alguna grosería, les ha hecho mala cara, les han cerrado la puerta, no todos somos iguales. Y eso es eso es un acto de cristiano, el tener la capacidad de pedir perdón, de disculparte y de no tomarnos las cosas personales, ¿no? Que seguramente en estas convivencias pues saldrán cosas como es la amistad. Fricción. La amistad es así. ¿Cómo te vas haciendo amigo de alguien? ¿No? Oye, eso que dijiste me ofendió. Ya no te quiero hablar en 2 días, ¿no? Y para ti, oye, lo dije sin sentido, discúlpame, no pensé que esta palabra, que este momento, este gesto, esta foto, esto te hiciera sentir mal, pero vas aprendiendo. Y yo creo que eso va gestando esta capacidad mutua de, ok, sí es cierto, o sea, así nos hacemos amigos, punto. Y creo que es mucho lo que hace falta como sanear, ¿no? Estas relaciones que a veces se vuelven muy tensas y que se basan solo por lo dogmático, lo teológico, y que a nivel personal, pues la parte más importante es el corazón. Y creo que ahí el corazón es Jesús, y creo que el corazón es eso, es algo sutil, delicado, hermoso, que si te herí, discúlpame y te doy un abrazo. Y mira, te compré este chocolate o con intención de reparar. Para mí eso sería cerrar este podcast. Nomás, si me permites, Adelante. pero justamente en lo que dices, yo conozco desafortunadamente personas que se han alejado de la Iglesia Católica justo o que los corrió un padre, o que les habló muy mal, o que en la confesión pues, les dijo demás cosas que no estaban bien. Yo también quisiera, en nombre de la Iglesia Católica y como sacerdote, pedir perdón a todas estas personas que hemos alejado de Cristo, ni siquiera de su iglesia. Y creo que tenemos que orar mucho para que ellos puedan reencontrarse con Cristo y donde se sientan bienvenidos. Yo voy a orar mucho justo para que encuentren ese lugar donde vuelvan a sentirse amados, respetados, perdonados por Cristo. Exacto. Y yo creo que es parte de lo que estamos viendo como iglesia, ¿no? La iglesia, mucha gente dice, estamos en crisis, se está disminuyendo, ya no hay vocaciones. Yo creo que parte de esa crisis es voltear a ver al interior de la iglesia las cosas que hemos hecho mal, y tenemos que recobrar el sentido y el propósito, ¿no? De ser esa iglesia que Jesús soñó, no ser esa iglesia que soñamos y que soñamos nosotros porque queremos el anhelo de Jesús, y que nos alejamos nosotros nos alejamos de ese sueño de Jesús. y de Jesús, y que ahora es un tiempo de pensar, de convertirse, de analizar, de quitar cosas que no tienen ningún tipo de sentido y de regresar al propósito principal que Dios soñó para su iglesia.
Pues muchas gracias, Yay. Padre Miguel. Gracias a ustedes por Gracias. invitarme, por tenerme aquí. Aquí esperamos tenerte, que no sea la primera ni última vez, sino que ya tendremos La muchos cero. temas más en los que tenemos que platicar. Muy bien. Con todo gusto. Gracias a ustedes. Gracias, y a Gracias. usted, saludos. Recuerden vemos. seguirnos en nuestras redes y vaya y escuche la música de Adoremos, Adoremos. en Spotify, Apple Music, YouTube. ¿cómo se llama? Prime Music, también estamos ahí. Saludos.